Ratito. Recording in progress. Ya. A ver. Bien, entonces lo que se está colocando en esta parte de la solución es la ley de Faraday, pero se está multiplicando por ella. ¿Por qué? Porque como sabemos del teorema de Stokes, podemos pasar de una integral de línea, esta es la integral de línea, a una integral de superficie utilizando el rotacional, o viceversa. Nosotros conocemos el rotacional y si queremos pasarlo a una integral de línea, solamente necesitamos información de el área o de la superficie. ¿Sí? Bien. Entonces, por ello, que lo que está acá, en verdad es como si hubieran hecho esto, ¿no? La derivada del flujo respecto al tiempo por el área o superficie. Es lo único que han hecho acá. ¿Sí? Eso es básicamente lo que aparece en dicha ecuación. Bien, ¿qué más? Como nos están viendo el campo va a cambiar, obviamente, tanto en el interior y en el exterior del solenoide. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado acá con las notaciones. El NC, ya saben que sería un campo de tipo no conservativo. ¿Ya? Es un campo de tipo no conservativo. Bien, ¿qué más? ¿Cómo llegan a esto? Porque como es una circunferencia, ¿ok? El campo, como saben, es tangente. El campo en este punto es tangente, en este punto es tangente, siempre que es tangente el campo, ¿ok? Y los diferenciales de línea también pues, son tangentes por definición, porque es una derivada de la posición, ¿no? Este es el diferencial de línea, en este punto ese es el diferencial de línea. Entonces, tanto el diferencial de línea y el campo son tangentes. Entonces, si tú quieres en un punto particular, así sería tu diferencial de línea y así también sería tu campo. ¿Ok? Quiere decir que son paralelos. ¿Ok? Y si son paralelos, puedes hacer lo siguiente. El campo por el diferencial de línea, como saben, si es un producto escalar, colocas acá el módulo de cada uno, y acá el coseno del ángulo que forman los dos. Pero como el ángulo que forman los dos es cero, esto vale 1. Entonces acá solamente quedaría su módulo, E diferencial de L. ¿Ok? Entonces acá solamente sería E diferencial de L. Pero como el E es constante, o sea, es uniforme para toda la circunferencia, entonces el E sale, ¿no es cierto? Y te va a quedar solamente esto. ¿Ok? Solamente va a quedar esa ecuación. Y como saben, la integral de un diferencial simplemente sería la misma magnitud que es L. ¿Y qué cosa es L? Es la longitud de arco. ¿Y cuánto es la longitud de arco de una circunferencia? 2pi por el radio. Eso también está acá. Bien, ¿qué nos interesa? Que el campo no conservativo dentro del solenoide queda descrito por esta ecuación. Analizamos los resultados. Bueno, como se están dando cuenta, nos están especificando que dicho campo es angular o es tangencial. ¿Por qué? Porque estamos observando el ángulo phi. Nuevamente, esta es la circunferencia. Si fuera radial, el campo sería así, ¿no es cierto? Como ya hemos estado estudiando hasta ahora, radial o es sub r. Y si es tangencial, ya sabe que es tangente al punto. Es tangente o angular, ¿no? A veces le colocan teta, a veces le colocan phi, pero siempre tiene que estar 90 grados los dos. ¿Ok? Entonces acá me doy cuenta que como aparece el phi, la naturaleza de dicho campo es angular o simplemente es tangencial. Bien, ¿eso qué tiene que ver con la tensión inducida en la varilla AB? Ya. Para el caso de la varilla B, volvemos a la figura. Acá está. Dice, obtener la diferencia potencial inducida en la varilla AB. Ya, pero la varilla AB no está pues, en el cilindro, está a una cierta distancia. Está a una distancia 2r del solenoide, del centro del solenoide, y la longitud o la altura del solenoide, de la barra, perdón, es de 2r. Ya. Pasos a seguir. Para hallar la tensión inducida,
siempre necesitamos un integral, ¿ya? Entonces la integral vamos a calcular la integral desde el punto A hasta el punto B, ¿ya? Queremos hallar la tensión inducida de A a B. Entonces, ¿qué necesitamos? Obviamente necesitamos el campo. Necesitamos un campo asociado a dicha barra. Consulta. ¿Cómo se ha llegado a este resultado? Voy a ir borrando, pero no nos han puesto los detalles. La idea es dar detalles en esta sesión, ¿no? Porque si no, si vamos a repetir lo mismo, no tendría sentido. Ya. Bien. Entonces, ya, antes que me olvide, esta partecita nada más es para lo que está dentro del solenoide. ¿Y qué pasaría si está fuera el solenoide? ¿Va a haber campo encerrado? Sí va a haber campo encerrado. Ajá. Campo encerrado. Miren, ¿en qué cambiaría la ecuación? ¿Ah? ¿Qué están observando? A ver, ¿quién se percata? ¿Qué están observando? Esto es muy parecido a la ley de Ampère. ¿Qué observan de esas dos ecuaciones? A ver, por un momento voy a quitarlo. Recordar, recordar, un ratito. Ya está. Miren, recuerden que la variación del campo respecto del tiempo dentro del solenoide sí hay, pero fuera no hay, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué en los dos sí está apareciendo campo? A ver, ¿quién se percata? Recuerda, el campo magnético no varía en el exterior del solenoide, pero sí hay dentro del solenoide. Entonces, si no hay, se supone, uno pensaría que no debería haber campo. Sin embargo, lo que estamos observando es que sí existe campo fuera de, y ese campo es justamente el que necesitamos para calcular la FEM. A ver, ¿quién se percata? A ver, mientras van pensando, voy haciendo un dibujo. Sí, recuerden, dentro del solenoide sí hay variación del campo magnético respecto del tiempo, pero fuera no hay. Entonces uno pensaría que fuera el solenoide no debería haber campo. Ya. A ver, para hacerlo rápido, ¿ya? Miren, en el interior, ya les había comentado de que se suele utilizar el área, ¿no es cierto? Para pasar una integral de superficie a una de línea, necesitas el área, obviamente, para combinar tu rotacional con la integral de línea. Cuando estás en el interior, tu R es lo que estoy pintando en color rojo, ¿no es cierto? Y tu R, tu área que vas a tomar, es esta área que estoy pintando en color rojo, ¿ok? Lo que está en azul es el área real del sistema que estamos estudiando, del cilindro, ¿ya? Entonces lo que está en azul es lo real, ¿ok? En cambio, lo que tú vas a calcular es solamente lo que está en color rojo, ¿sí o no? Y esa área puede crecer, puede ser así, o puede ser más chiquita, ¿sí? Es un área variable porque estás dentro del solenoide. Es por ello que en el área han puesto el área de un círculo, pero de radio R minúscula. En cambio, cuando estás fuera de, por ejemplo acá, todo esto va a ser tu R, ¿sí o no? Entonces, el área que vas a estar trabajando es el área que estoy pintando ahora de color rojo, ¿sí? Entonces, esa área que es externa, donde no hay inducción, lo que está haciendo es contener a un área que sí es fija, ¿no es cierto? Está conteniendo a esta área de acá. Eso sí es constante, no es variable. ¿Cuál es esa área? La del círculo. Pi r cuadrado. Eso es lo que sucede en el interior y en el exterior. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan cuando veían superficies gaussianas en electricidad y magnetismo? Ya es algo parecido. ¿Sí? Es algo parecido.
Es por ello de que sí va a existir campo dentro y fuera del solenoide. Bien, dicho eso, ¿en qué afectaría eso? Es justamente la actividad que ustedes van a desarrollar. A ver, acá tienes el campo. Consulta, este campo, como se están percatando, depende del tiempo y de qué otra variable. ¿Qué otra variable observan en ese campo? ¿De quién más depende el campo encerrado? El campo no conservativo. Recuerda que este es dentro de tu solenoide, ¿ah? de Constantemente, radio. De radio. claro, claro, va a depender del radio, de dónde estés ubicado en ese solenoide. Y en la segunda ecuación también depende del tiempo y también depende del radio. Pero en este caso te vas a dar cuenta que acá el radio influye de forma lineal, o sea, conforme el radio aumenta, o sea, conforme te alejas del centro, el campo va a subir. En cambio, cuando estás de forma externa, y tiene sentido, ¿no? Conforme vas alejándote más del solenoide, son inversas, por lo tanto, el campo va a caer. ¿Ok? Entonces, esto uno puede graficarlo tanto en el espacio y en el tiempo. ¿Ok? Entonces pueden generar una malla. Bueno, las tareas que ya han estado realizando hasta ahora, ¿no? Entonces, a pesar que no hay campo en el exterior, pero están verificando, perdón, a pesar que no hay campo magnético en el exterior, están verificando que sí existe campo eléctrico en el exterior, ¿ah? ¿Sí? Eso es lo interesante de estos resultados. Bien, por lo tanto, para la varilla AB, obviamente el campo que vas a utilizar, ¿cuál sería? La varilla AB está fuera de el solenoide. Este es un solenoide y la varilla está por acá. Entonces, si quieres hallar la inducción de A hasta B, necesitas saber cómo es el campo eléctrico en esta zona. Por lo tanto, necesitas saber cómo es el campo para zonas mayores que el solenoide. Por lo tanto, sería esta ecuación. ¿Ok? Entonces, ese sería el campo que necesitamos. Y eso lo han puesto acá directo. ¿Ve? Campo no conservativo, pero acá sería colocarlo así, ¿no? Cuando R es mayor que R de repente, ¿ya? Para poder complementar. Eso, muchachos, está acá. ¿Sí? Lo mismo lo han puesto acá. El resto simplemente ya es parte de la integración. Normalmente lo puedes trabajar en coordenadas cartesianas o de repente en coordenadas polares, etcétera. ¿Ok? Bien, el resultado que nos interesa es esto, la tensión. La tensión inducida es constante. ¿Qué dirían ustedes? ¿La tensión es variable o es constante? Según esos resultados. Yo les pregunto en todo caso, en esa varilla B, ¿ok? Voy con mi multímetro o con mi osciloscopio mejor, ¿ya? Voy a poner la punta positiva, la punta negativa. Y acá está mi osciloscopio. Consulta, ¿qué voy a observar? ¿Es constante? ¿Es variable? ¿Qué observaría en mi osciloscopio si es que coloco las dos puntas de mi instrumento de medición, ya sea un voltímetro o osciloscopio? Cualquier instrumento de medición. Lo coloco en los extremos de la barra B. ¿Qué debería observar? ¿La FEM inducida es constante o es variable? ¿Qué dicen esos resultados? Como se dan cuenta, la ecuación que está encerrada en azul depende de BWT, o si está oscilando esa FEM. A ver, esta FEM, según los resultados, esto es constante, 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 tangente, constante. A la final acá es una constante, ¿sí o no? Queda 0 en BWT.
O sea, ¿qué vas a ver en el osciloscopio? Vas a ver una onda así, ¿sí o no? Por lo tanto, si utilizas tu voltímetro, lo que tiene sentido es que midas el valor eficaz. Por lo tanto, esa tensión va a ser igual a ¿quién? A la amplitud de la onda dividido por la raíz de 2. Ese es el valor eficaz que estarías midiendo. ¿Ok? Entonces, los resultados nos están diciendo de que esa FEM es variable en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, tienes que trabajar con valores eficaces. ¿Cuál va a ser la tarea de ustedes? Ya, en este caso, la longitud de la barra es fija, ¿no? No, pues esto ya sabe. Pero ¿qué pasaría si ahora esta barra empieza a hacer esto? La barra es más grande. Pues toma tu sistema de referencia acá, de repente será menos R. O sea, ya depende de ustedes cómo hacen la integración. ¿Sí? Entonces, número uno, la actividad que van a desarrollar es a graficar dentro del solenoide y cómo es el campo fuera del solenoide. Recordar que el campo depende de dos variables. Depende de R y depende del tiempo. ¿Ok? Depende de R y depende del tiempo. Profesor, ¿pero cuánto vale la velocidad? Por ahora, no te preocupes. Déjalo tal y como está. Normalízalo. Eso, ya, el que haya hecho todas las tareas ya no debería complicarse la vida porque tenemos que normalizar. ¿Sí? Ahora, obviamente, si acá tú normalizas, ¿qué vas a normalizar? Por ejemplo, esto, ¿no? Esto sería uno. Y con esa información tienes que ver cómo influye acá, ¿no? Porque W está acá nomás, ¿ves? Todo esto sería uno. ¿Qué más? De repente a tu radio mayúscula le tomas uno y con eso empiezas a analizar valores cuando R es menor que uno y cuando R es mayor que uno. O sea, el que ha hecho una tarea ya conoce cómo hacer estas gráficas. Entonces, número uno, graficar el campo fuera y dentro del solenoide. Sí, ese es el punto número uno. Punto número dos, van a graficar cómo es la tensión inducida. ¿Ya? Por ahora eso, para que sea rápido y lo puedan presentar en clase. ¿Ya? Entonces les estoy pidiendo algo rápido, sencillo. Las ecuaciones ya están. Ya, solamente está para evaluar. No hay ningún cálculo adicional, por si acaso. Eso va a ser la tarea ya para culminar la clase. Por ahora, en resumen, les estoy pidiendo graficar el campo dentro del solenoide y fuera del solenoide. Y segundo, elaborar la FEM, graficar la FEM. Primera parte, segunda parte. Bien, ¿dudas? Para esto, yo creo que será unos 15 minutos, exagerando 20 minutos, para que terminen con esta actividad. ¿Sí? Graficar cómo es el campo dentro del solenoide y graficar el comportamiento de la tensión inducida en la barra AB. ¿Sí? Bien, ¿dudas hasta acá, muchachos? Bien, entonces en 20 minutos lo que van a hacer solamente es compartir su pantalla y ahí revisaremos lo que han enviado. ¿Ok? Bien, ¿tienen alguna consulta? Avisa, por favor. Ay, como he compartido al inicio, por si acaso los que recién se conectan, hemos dado detalles de sus avances, de todo lo que han estado enviando al correo. Por suerte ya lo tengo en digital y también en físico, entonces va a ser más fácil llevar un control de todas las actividades.